Génesis capítulo 42, versículos 1 al 38. Primer encuentro de José con sus hermanos. Cuando Jacob se enteró de que en Egipto vendían cereales, preguntó a sus hijos, ¿por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego añadió, he oído que en Egipto venden cereales, vayan allí y compren algo para nosotros. Así podremos sobrevivir y no moriremos. Entonces 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos, por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. ¿De dónde vienen?, les preguntó. Ellos respondieron, venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos, sin que ellos lo reconocieran a él, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Entonces les dijo, ustedes son espías y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. No, señor, le respondieron. Es verdad que tus servidores han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además personas honradas. No somos espías. Pero él insistió. No, ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Ellos continuaron diciendo, nosotros, tus servidores, somos 12 hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre y otro ya no vive. Pero él volvió a insistir. Ya les he dicho que ustedes son espías. Por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. E inmediatamente los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día José les dijo, si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, ¿acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar, y cuando estuvo en condiciones de hablarles nuevamente, separó a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Después José mandó que les llenaran las bolsas con trigo y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno. También ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar de comer a su asno y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa. Entonces dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa. Ellos se quedaron pasmados y temblando se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? Al llegar a Canaán relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país, le dijeron, nos habló duramente y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos 2 hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en este momento en Canaán al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió, para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráiganme a su hermano menor y así sabré que ustedes no son espías sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero y al verlo ellos y su padre se llenaron de temor. Entonces Jacob les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos.
Primero perdí a José, después a Simeón, y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas. Pero Rubén le respondió, podrás matar a mis 2 hijos si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré sano y salvo. Jacob insistió, mi hijo no irá con ustedes porque su hermano ya murió y ahora queda él solo. Si le sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. En este capítulo, el interés ya no se centra tanto en las relaciones de José con Egipto y el faraón, sino que va a pasar a ser el centro de la relación de José con su familia. Un tema que de hecho ya se había preparado en el capítulo 41, ¿sí? Al final, entre los versículos 53 al 57, con la noticia de que había terminado el tiempo de la abundancia, con lo cual quedaba claro, por todo el contexto, que ahora iban a tener que aparecer los hermanos en Egipto para ir a buscar comida, y se iba a dar el desenlace. Bueno, llegamos al momento. También este capítulo es fundamentalmente de la tradición eloísta, pero con algunas inserciones tomadas del yavista, probablemente con el fin de facilitar la transición con el próximo capítulo, con el capítulo 43, que en su mayor parte va a ser de esta tradición yavista, ¿no? Estas inserciones van a ser la causa de algunas incongruencias que vamos a ir viendo en el camino. La teología, si bien es evidente para quien viene siguiendo el desarrollo de la historia, no está formulada explícitamente. Recién eso ocurrirá más adelante, bastante más adelante, en el capítulo 45. Comenzamos con los primeros 5 versículos. Cuando Jacob se enteró de que en Egipto vendían cereales, preguntó a sus hijos, ¿por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego añadió, he oído que en Egipto venden cereales, vayan allí y compren algo para nosotros, así podremos sobrevivir y no moriremos. Entonces 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos, por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. Bueno, contexto primero. Las hambres eran frecuentes y extensas en la región del Mediterráneo, y Egipto además era conocido por su posibilidad de procurar ayuda, bueno, por la organización y el despliegue que habían conseguido, ¿no? Los hijos de Jacob, con excepción de Benjamín, se unieron, según lo que acá se da a entender, a otras caravanas que iban a Egipto con la misma misión, ¿no? Con el mismo fin. Lo reiterativo del versículo 5 y la alusión a Jacob con el nombre de Israel en ese versículo hacen pensar en una inserción del yavista, esto que habíamos dicho recién. Seguimos versículos 6 al 8. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. ¿De dónde vienen?, les preguntó. Ellos respondieron, venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos, sin que ellos lo reconocieran a él, me detengo un segundito ahí, dice, José recibe aquí el título de gobernador, la palabra salit, que corresponde a su cargo de visir. De hecho, esta misma palabra va a aparecer en otros lugares del Antiguo Testamento. Al autor no le importó demasiado lo inverosímil que resulta esto a simple vista, ¿no? El encuentro directo entre un gran visir y 10 hebreos hambrientos que vienen a pedir comida, a no ser que se suponga una gran caravana que llamase la atención de los egipcios y por lo tanto de José, porque si no, es una cosa media traída de los pelos. La profunda inclinación que le hacen los hermanos de José está de acuerdo con la costumbre, pero seguramente la autora acá está viendo el cumplimiento del sueño de José. ¿Se acuerdan? En el capítulo 37, versículos 5 al 10, cuando las gavillas de los hermanos se inclinaban ante la gavilla de José. Se está cumpliendo
tal cual el sueño que él había tenido, ¿no? El hecho de que no reconocieran a su hermano, afeitado, con ropa distinguida, ejerciendo el poder, eso sí resulta comprensible. Retomo entonces de donde había dejado. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, entonces les dijo: ustedes son espías y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. No, señor, le respondieron, es verdad que tus servidores han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además personas honradas, no somos espías. Pero él insistió: no, ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Ellos continuaron diciendo: nosotros, tus servidores, somos 2 hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre y otro ya no vive. La acusación de espionaje por parte de José está en consonancia con el tradicional temor que tenía Egipto frente a la infiltración enemiga. Claro, un pueblo tan poderoso, tenía que cuidarse permanentemente de las agresiones externas, ¿no? Y evidentemente la frontera noreste era la más vulnerable, justamente por donde habían ingresado ellos. Fíjense que dice literalmente las desnudeces, que acá se traduce por zonas desguarnecidas. Se refiere probablemente a estas regiones que eran las menos defendidas del territorio. La respuesta de los hermanos, en sentido de que pertenecen a una sola familia, hace pensar otra vez que su gran número podría haber motivado la preocupación por parte de los egipcios, ¿no? Volvemos a encontrar la misma idea. Retomo versículo 14. Pero él volvió a insistir: ya les he dicho que ustedes son espías, por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. E inmediatamente los puso bajo custodia durante 3 días. La prueba que les pide José a sus hermanos tiene una finalidad que ellos evidentemente no sospechan, como lo van a terminar demostrando los hechos, ¿no? El juramento de José que hace acá por la vida del faraón, que implica la divinidad del rey, puede que sea como una fórmula egipcia auténtica, ¿no? que se usaba corrientemente. Retomo, versículo 18. Al tercer día José les dijo: si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros: verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió: ¿acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar y cuando estuvo en condiciones de hablarles nuevamente, separó a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Finalmente, los hermanos aceptan esta nueva condición puesta por José. ¿Se acuerdan que en el versículo 15 y 16 recién había dicho que se tenían era lo contrario, exactamente, se quedaban todos y uno iba a buscar a Benjamín? Ahora propone otra cosa: se queda uno en prenda y los demás van con los víveres para aliviar a la gente de su tierra, y la condición es que tenían que volver con Benjamín. La angustia de los hermanos ahora recuerda la angustia que ellos le hicieron pasar a José y los hace conscientes de su culpa, ¿no? Muestran su arrepentimiento. Este es el primer signo del cambio que José, evidentemente con toda esta estrategia, está intentando producir en ellos, ¿no? La referencia al intérprete que aparece en el versículo 23 indica otra razón
para que no reconocieran al hermano, ¿no? La observación de que José se retiró y lloró está al servicio de elevar el tono dramático de toda la escena y además de mostrar los sentimientos de José, que esto va a seguir apareciendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Al atar a Simeón, dice, a la vista de todos, con un claro signo de causar una impresión, y no como era de esperar a Rubén, que era el primogénito, que era el hijo mayor. José probablemente le estaría dando a los hermanos la ocasión para sospechar de que Dios había tratado con piedad al único que había intentado salvarlo. ¿Se acuerdan, no? De la historia. Entonces, probablemente la elección de otro que no sea el mayor, que sería lógico, tenga que ver con esto, para preservarlo como en pago, como en recompensa de que al menos fue el que lo había defendido. Versículo 25. Después José mandó que le llenaran las bolsas con trigo y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno. También ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar de comer a su asno y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa. Entonces dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa. Ellos se quedaron pasmados y temblando se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? José les devuelve secretamente el dinero que habían pagado por el grano, un gesto que en realidad delata como en el versículo 24, cuando lloras, lo dijimos recién, el profundo amor que José siente por los hermanos. Les está queriendo hacer pagar de alguna manera lo que hicieron, pero el tipo ama a sus hermanos y lo demuestra a cada instante, ¿no? A pesar, por supuesto, de la distancia que está aparentando para que se pueda suceder lo que ha tramado. Los versículos 27 y 28 suelen ser considerados como inserciones tomadas del Savista porque están en contradicción con lo que va a decir el versículo 35, donde otra vez se van a sorprender de que aparece el dinero en las bolsas. Y por otra parte, ¿no? La idea de una intervención divina produce en los hermanos un temor religioso, ¿no? Acrecienta el temor, el tema de que Dios está detrás de todo esto que está pasando. Versículo 29. Al llegar a Canaán, relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país, le dijeron, nos habló duramente y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos 2 hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en ese momento en Canaán al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió, para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo uno de sus hermanos mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráiganme a su hermano menor y así sabré que ustedes no son espías sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Bueno, de vuelta en Canaán, los hermanos cuentan todo lo sucedido a su padre. Y el relato que le hacen a su padre revela claramente la impresión que les produjo José, el hombre que gobierna el país. Estaban ante un personajón que no tienen ni la menor idea que se trata de su hermano. Versículo 35 al 38. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero, ven lo que les decía hace un ratito, y al verlo, ellos y su padre se llenaron de temor. Se dan cuenta que aparece como si fuera la primera vez. Entonces Jacob les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. Primero perdí a José, después a Simeón, y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas. Pero Rubén le respondió, podrás matar a mis 2 hijos si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré sano y salvo. Jacob insistió, mi hijo no irá con ustedes porque su hermano ya murió y ahora queda él solo. Si le sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Bueno, además de lo que dije recién del versículo
del versículo 35, que sería la sorpresa original del relato, sería la sorpresa por parte de la tradición eloísta, que es la que lo está contando, la angustia de Jacob es aún todavía más grande que la de sus hijos. Del mismo modo que antes Rubén había intentado salvar a José en el relato eloísta, ahora ofrece a sus propios hijos como prenda por la seguridad de Benjamín. Acuérdense que en la tradición yavista, el que va a salir en defensa de José había sido Judá, quien ahora vamos a ver más adelante que en la versión yavista va a ser él el que haga el ofrecimiento. Pero ahora estamos todavía en la versión eloísta, por lo tanto es coherente con lo que la misma versión había dicho anteriormente. Pero al parecer Jacob estaría más dispuesto a perder a Simeón y a sus hijos que a su hijo menor, porque sabiendo todo lo que le están diciendo, termina diciendo no, a Benjamín, digamos, no lo negocio, que pase lo que pase, pero Benjamín no sale de acá. La observación final de Jacob se explica teniendo en cuenta una creencia popular que había de que los muertos permanecían en el mismo estado de espíritu en que murieron. Entonces, quien muere lleno de aflicción permanecerá eternamente lleno de aflicción. Entonces, claro, la cosa no era menor, el tema de cómo iba a morir Jacob. Fin del capítulo 42. Génesis, capítulo 43, versículos 1 al 34. Segundo viaje a Egipto. El hambre continuaba asolando el país, y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto, su padre les dijo: regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida. Pero Judá le respondió: aquel hombre nos advirtió expresamente que no nos presentáramos delante de él si nuestro hermano no nos acompañaba. Si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida. Pero si no lo dejas, no podremos ir, porque el hombre nos dijo: no vengan a verme si su hermano no los acompaña. Entonces Israel dijo: ¿por qué me han causado este dolor, diciendo a este hombre que tenían otro hermano? Ellos respondieron: él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿El padre de ustedes vive todavía? ¿Tienen otro hermano? Nosotros nos limitamos a responder a sus preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría: traigan aquí a su hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho bajo mi responsabilidad, y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él, y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no te lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Ya estaríamos de vuelta 2 veces si no nos hubiéramos entretenido tanto. Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente: pongan en sus equipajes los mejores productos del país y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, goma tragacanto, mirra, nueces y almendras. Tomen además una doble cantidad de dinero, porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron junto a la abertura de la bolsa. Tal vez se trate de una equivocación. Lleven también a su hermano y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse de ustedes y él les permita traer a su hermano lo mismo que a Benjamín. Yo por mi parte, si tengo que verme privado de mis hijos, estoy dispuesto a soportarlo. Ellos recogieron los regalos, tomaron una doble cantidad de dinero y bajaron a Egipto llevándose a Benjamín. Enseguida fueron a presentarse delante de José, y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, mata un animal y prepáralo, porque hoy al mediodía comerán conmigo. El mayordomo hizo lo que José le había ordenado y los condujo hasta la casa. Pero ellos, al ser llevados a la casa de José, se llenaron de temor y dijeron: nos traen aquí a causa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. No es más que un pretexto para atacarnos y convertirnos en esclavos junto con nuestros animales. Entonces se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la entrada de la casa diciéndole: perdón, señor, nosotros ya estuvimos aquí una vez para abastecernos de víveres. Pero cuando acampamos para pasar la noche abrimos nuestras bolsas y resultó que el dinero de cada uno estaba junto a la abertura de su bolsa. Era exactamente la misma cantidad que habíamos pagado. Ahora tenemos esa suma aquí con nosotros y además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. Pero él respondió:
Quédense tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese dinero en las bolsas. La suma que ustedes pagaron está en mi poder. Y enseguida les presentó a Simeón. El mayordomo introdujo a los hombres en la casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies y les dio pasto para los animales. Ellos prepararon los regalos, esperando la llegada de José al mediodía, porque ya les había avisado que comería allí. Cuando José entró en la casa, le presentaron los regalos que traían y se postraron ante él con el rostro en tierra. José los saludó y les dijo: «El anciano padre de que me hablaron, ¿vive todavía? ¿Cómo está?» «Nuestro padre, tu servidor, vive todavía y goza de buena salud», le respondieron, e inclinándose se postraron. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó: «¿Es este el hermano menor de que me habían hablado?» Y añadió: «Que Dios te favorezca, hijo mío». José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió y, tratando de dominarse, ordenó que sirvieran la comida. Sirvieron en mesas separadas a José, a sus hermanos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, es una abominación para ellos. Cuando se sentaron frente a José, por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Él les hizo servir de su misma mesa, y la porción de Benjamín era varias veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. En el capítulo 43 son muchos los indicios de una tradición distinta de la del capítulo anterior, de la del capítulo 42. Aquí el que toma la palabra, como lo habíamos adelantado, el que se ofrece como garantía, no es Rubén, sino que es Judá. En sus palabras no se alude para nada al encarcelamiento de Simeón, y cuando se lo menciona a Simeón, en los versículos 14 y en la segunda parte del versículo 23, es probable que haya que pensar en una inserción redaccional como para que queden más armónicos los diferentes relatos de la historia, ¿no? Además, Jacob, fíjense que recibe el nombre de Israel, como es habitual en la tradición yavista también. Por lo tanto, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este capítulo pertenece a la tradición yavista, con algunas inserciones tomadas del Eloísta para relacionarlo con los relatos anteriores. O sea, ocurre lo mismo que en el 42, nada más que a la inversa, ¿sí? El autor, como ya sabemos, es un excelente escritor y ofrece un emocionante relato del encuentro de José con sus hermanos. Muy bien escrito, muy bien escrito. La teología, habíamos anticipado que no se presentará abiertamente hasta el final de la historia, capítulo 45. Aquí, sin embargo, es un poco más explícita que en el relato de la tradición eloísta. Empecemos con el relato, versículos 1 y 2. El hambre continuaba asolando el país, y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto, su padre les dijo: «Regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida». Según muchos comentaristas, el versículo 38, o sea, el último versículo del capítulo 42, del capítulo anterior, sería del yavista. Las palabras de Jacob, entonces, acá en el comienzo del capítulo 43, resultan bastante inexplicables. Entonces, ¿Jacob había olvidado su decisión de no dejar llevar a Benjamín, como había terminado contundentemente el capítulo 42? Por eso es que algunos consideran que originalmente el versículo 38 del capítulo 42 formaba parte del capítulo 43 inmediatamente después del versículo 2, y que habría sido ubicado al final del capítulo 42 nada más que por una necesidad redaccional, que era el dar una respuesta a la proposición de Rubén. Complejo, pero bueno, es que si no le buscamos esta explicación, acá hay un ruido tremendo, no se entiende, sino. También es posible, opinan otros, que la dureza del hambre diera lugar a un cambio de decisión por parte de Jacob. Bueno, podría ser también, pero bueno,
Es un texto difícil, es un texto difícil. Versículo 3 al 7. Pero Judá le respondió: aquel hombre nos advirtió expresamente que no nos presentáramos delante de él si nuestro hermano no nos acompañaba. Si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida. Pero si no lo dejas, no podremos ir, porque el hombre nos dijo: no vengan a verme si su hermano no los acompaña. Entonces Israel dijo: ¿por qué me han causado este dolor diciendo este hombre que tenían otro hermano? Ellos respondieron: él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. El padre de ustedes vive todavía, tienen otro hermano. Nosotros nos limitamos a responder a sus preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría: traigan aquí a su hermano? Las palabras de Judá y la respuesta de Israel dan la impresión de ser pronunciadas por primera vez, lo que también es indicio de una tradición distinta, ¿sí? Parecería como que es la primera vez que se habla de esto. Israel además parece ignorar la condición que había impuesto el hombre, es decir, el hombre, me refiero a José, ¿no? Fíjense cómo, a pesar de que en esta escena José está ausente, físicamente hablando, el tipo está presente, sigue dominando la situación a pesar de estar en Egipto. La explicación de Judá no dice que el minucioso interrogatorio de José sobre la familia estaba provocado por su sospecha de espionaje. Aquí el tema del espionaje no aparece para nada, para nada. Y no se da ningún motivo, por el contrario, ¿no? Ni ese ni ningún otro, y tampoco se menciona a Simeón. ¿Tá? Entonces, bueno, todo lo que decíamos al principio, clarísimamente estamos ante la presencia de otra tradición. Versículo 8 al 14. Entonces Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho bajo mi responsabilidad y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no te lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Ya estaríamos de vuelta 2 veces si no nos hubiéramos entretenido tanto. Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente: pongan en sus equipajes los mejores productos del país y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo, un poco de miel, goma tragacanto, mirra, nueces y almendras. Tomen además una doble cantidad de dinero, porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron junto a la abertura de la bolsa. Tal vez se trate de una equivocación. Lleven también a su hermano y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse de ustedes y él les permita traer a su hermano. Lo mismo que a Benjamín. Yo, por mi parte, si tengo que verme privado de mis hijos, estoy dispuesto a soportar. Bueno, la prontitud de Judá para aceptar la responsabilidad está en paralelo con la de Rubén en el capítulo anterior, capítulo 42, versículo 37. Y está de acuerdo con el papel que desempeña Judá en toda la versión yavista, ¿sí? No llama la atención para nada este protagonismo que adquiere. Una vez convencido, Jacob Israel pasa a asumir el papel más familiar de hombre de negocios, calculando todo lo necesario. Empieza a dar instrucciones el tipo, ¿no? Se preparan los regalos que se acostumbraba a hacer a los dirigentes políticos, el versículo 11, y para impresionar al egipcio con su honradez, les ordena que devuelvan el dinero encontrado en los sacos, ¿no? Y que entonces lleven más justamente para comprar los nuevos víveres. Finalmente dice abiertamente que lleven a Benjamín, queda perfectamente claro. El versículo 14, que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse, etcétera, etcétera, es difícil, porque el nombre de Dios que aparece acá como Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿se acuerdan, no? Es característico de la tradición sacerdotal, pero no tenemos pruebas de que la tradición sacerdotal tuviera un relato paralelo de esto en la historia. Muchos piensan entonces que el versículo habría sido retocado por el redactor final del Pentateuco con el fin de incluir una alusión a Simeón. En ese caso, el redactor habría tomado este nombre de la tradición sacerdotal. Podría tener sentido,
¿no? Porque es uno de los lugares donde al menos se hace referencia a Simeón, aunque sin esto que habíamos dicho, que si no, no se lo nombra en esta versión. Versículo 15 al 23. Ellos recogieron los regalos, tomaron una doble cantidad de dinero y bajaron a Egipto llevándose a Benjamín. Enseguida fueron a presentarse delante de José. Y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, mata un animal y prepáralo, porque hoy al mediodía comerán conmigo. El mayordomo hizo lo que José le había ordenado y los condujo hasta la casa. Pero ellos, al ser llevados a la casa de José, se llenaron de temor y dijeron: nos traen aquí a causa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. No es más que un pretexto para atacarnos y convertirnos en esclavos junto con nuestros animales. Entonces se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la entrada de la casa, diciéndole: perdón, señor, nosotros ya estuvimos aquí una vez para abastecernos de víveres. Pero cuando acampamos para pasar la noche, abrimos nuestras bolsas y resultó que el dinero de cada uno estaba junto a la abertura de su bolsa. Era exactamente la misma cantidad que habíamos pagado. Ahora tenemos esa suma aquí con nosotros. Y además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. Pero él respondió: quédense tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese dinero en las bolsas. La suma que ustedes pagaron está en mi poder. Y enseguida les presentó a Simeón. A ver, la segunda escena, el encuentro con el mayordomo de José, es presentada con una magistral habilidad literaria. Se omiten todos los detalles que no sean estrictamente necesarios para mantener el interés del drama. El miedo experimentado por los hermanos en el versículo 18 con sus suposiciones y las explicaciones que le dan al mayordomo están escritas con mucha viveza, pero conservando el suspenso por otro lado, ¿no? Muy bien escrito. En lo que va del versículo 19 en adelante, ¿no? La respuesta del mayordomo en el versículo 23, que había sido sugerida por José, aumenta el misterio al introducir un tema religioso. Y la frase final del versículo 23 sobre la presentación de Simeón desentona con todo esto que estamos diciendo. Es demasiado breve para ser dellavista, que habría descrito el encuentro no solo más extensamente, sino resaltando la alegría que tendría que haber producido. O sea, seguramente se trata de un engarce redaccional con el capítulo 42. Ya ven, otra vez, la otra vez que aparece Simeón, y también suena raro, la de recién, al lado de este Dios todopoderoso que sonaba la tradición sacerdotal. ¿Vieron que recién cuando hace la referencia a que encontraron el dinero en las bolsas, hace referencia a cuando pararon para pasar la noche, ¿sí? Que era lo que en el capítulo 42 habíamos reconocido como una inserción chavista, ¿eh? Porque la sorpresa eloísta había sido cuando llegaban a la casa junto con su padre. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, las cosas calzan perfectamente. Leo del 24 al 34. El mayordomo introdujo a los hombres en la casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies y les dio pasto para los animales. Ellos prepararon los regalos, esperando la llegada de José al mediodía, porque ya les había avisado que comería allí. Cuando José entró en la casa, le presentaron los regalos que traían y se postraron ante él con el rostro en tierra. José los saludó y les dijo: el anciano padre de que me hablaron, ¿vive todavía? ¿Cómo está? Nuestro padre, tu servidor, vive todavía y goza de buena salud, le respondieron, e inclinándose se postraron. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó: ¿es este el hermano menor de que me habían hablado? Y añadió: que Dios te favorezca, hijo mío. José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió y, tratando de dominarse, ordenó que sirvieran la comida. Sirvieron en mesas separadas a José, a sus hermanos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, es una abominación para ellos.
Cuando se sentaron frente a José, por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Él les hizo servir de su misma mesa, y la porción de Benjamín era varias veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. Última escena. Está presentada con la misma viveza que la anterior. El autor nos está llevando genialmente al punto culminante del relato. Fíjense, la humilde conducta de los hermanos, casi servil, queda evidente en la presentación de los regalos, en la postración con el rostro en tierra, otra vez acuérdense de los sueños, y en la referencia a Jacob como tu servidor. Esta conducta y el asombro por el trato recibido de José en el versículo 33 son los que se esperarían perfectamente de unos hebreos relativamente incultos en la casa del gran visir. La escena responde perfectamente a la realidad. Lo mismo el comer en mesas separadas, tal cual lo indica el versículo 32, está de acuerdo también con la costumbre egipcia, como el relato mismo lo aclara, ¿no? Como más tarde, en el capítulo 45, ya llegaremos, Benjamín recibe una porción, en realidad el texto dice exactamente 5 veces mayor que sus hermanos, así dice el texto, hebreo. Se trata de un número simbólico empleado recurrentemente por los egipcios. Este énfasis en el papel de Benjamín prepara el clima para el siguiente relato, para el capítulo que viene enseguida.